Se construye un intercambiador de calor de tubo doble de un tubo interior de cobre que tiene conductividad térmica de 380 watts metros grados Celsius. Vamos a colocar aquí entonces la conductividad térmica, aunque ahí la expresa muy bien, pero para tenerlo aquí al lado, 380 watts metros sobre metros grados Celsius. Cuando nos hablan de tubo doble, ya sabemos que va a ser un tubo interno y un tubo externo. Ahora, lo que debemos saber es si es a contraflujo o a flujo paralelo. A ver, se construye un intercambiador de calor de doble tubo, interior de cobre. El interior de cobre, que es este, me imagino que el externo es aislado para que no haya transferencia de calor hacia el exterior, cuyo diámetro interno es de diámetro interno 1.12 centímetros y el externo es de 1.6 centímetros. Y un tubo exterior de 3 centímetros de diámetro. O sea que el diámetro del tubo exterior es de 3 centímetros de diámetro. Ahora hacemos como un dibujito donde se refleje eso. Se informa que los coeficientes de transferencia de calor por convección son, bueno, ya nos están diciendo que para la parte interna es 800, por lo tanto ya aquí no vamos a utilizar, ya cuando nos dan un coeficiente de transferencia de calor, no vamos a utilizar las correlaciones de Nusselt. Si no nos dan el coeficiente de transferencia de calor, debemos utilizar las correlaciones de Nusselt para convección interna forzada o externa forzada o para el caso que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya nos dan el coeficiente, no debemos utilizar las correlaciones de Nusselt, por lo menos para el coeficiente interno. Vamos a ver. Sobre la superficie interior, a ver, transferencia de calor por convección por la sobre superficie inferior. Después nos dice HO, que sería la parte externa, 240 coeficiente de transferencia de calor para la parte externa del tubo sobre la superficie exterior para un factor de incrustación. Ok, nos dan un factor de incrustación interno de 0.0005 metros cuadrados y un factor de incrustación para el otro lado del tubo. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha adherido material en la parte de las tuberías que está impidiendo la transferencia de calor más homogénea. Las unidades de estos son metros cuadrados, grados Celsius sobre watt. Recuerden que podemos utilizarlo tanto en Celsius como en Kelvin. Del lado del casco determine la resistencia térmica del intercambiador por unidad de longitud. O sea que nos están pidiendo calcular la resistencia. R total nos están pidiendo calcular. La resistencia térmica del intercambiador por unidad de longitud. Los coeficientes totales de transferencia de calor U1 y U0. Ya sabemos que estos coeficientes de transferencia de calor totales van a ser iguales para la ecuación de resistencia. Recuerden que resistencia total va a ser 1 sobre UI por AI, que también va a ser igual a U0 por A0. O sea que partiendo
partiendo de la R total con solamente saber las áreas internas y externas, podemos calcular el coeficiente o despejar el coeficiente global o el coeficiente de transferencia de calor como tal para la zona interna y externa, con base en las áreas superficiales interior y exterior. Ok, procedemos entonces a realizar el dibujo. ¿Cómo vemos un dibujo aquí? Voy a colocar acá un esquema de tubería en donde hay una cavidad interna. Voy a cortarla a 1/4 de tubería. Y esta cavidad interna presentaría aquí lo que es el radio interior. ¿De acuerdo? Voy a colocarla aquí como RI, el radio interior. Y tenemos un espesor de tubería. Este espesor de tubería lo vemos como R0. Adicionalmente a eso, aquí tenemos un flujo que va internamente. Voy a sacar aquí como si estuviéramos viendo la tubería. El cuarto de tubería. Sección de corte como si estuviésemos haciendo SolidWorks. Ok. Y después vemos una sección más arriba que nos dice diámetro externo, que es la parte del tubo que encapsula el otro tubo. Este sería el radio completamente externo. Hasta donde llegaría la tubería, no nos dieron espesor de este. Por lo tanto, asumimos que este material es un aislante y no permite el paso de calor hacia afuera. Partiendo de este dibujo que yo veo aquí, tengo estas resistencias. Tengo, partiendo de aquí desde el origen, hago una primera resistencia. Hago una primera resistencia que va a tener la convección interna. Vamos a llamar la resistencia de convección I. Como nos dieron incrustaciones, tendremos aquí mismo, voy a colocarlo aquí pequeñito, tendremos aquí mismo una resistencia por incrustaciones que se llaman RFI. Es decir, que hay un sucio pegado aquí que no permite la transferencia de calor perfecta como sería si estuviese completamente limpia la superficie. A partir de allí viene la tubería, el espesor de tubería. Por tanto, aquí viene una resistencia de conducción. Una resistencia de conducción de la tubería. Y a partir de esa resistencia de conducción de la tubería viene otra vez suciedad, incrustación, que se llamará RF0. Y a partir de ahí si viene esta placa de acá, o sea, este pedazo por donde viene el flujo. No nos dijeron si eran a contraflujo, no nos dijeron, pero aquí tenemos el flujo para acá y el flujo que va por esta parte de la tubería. O sea, tenemos dos flujos separados. En esta parte del flujo de arriba tendríamos entonces una resistencia de convección externa. Y como no nos dieron espesor ni de tubería externa ni nada por el estilo, debemos asumir que es aislada, por lo tanto se separa del ambiente y hasta ahí termina nuestro esquema de resistencia. O sea que nuestra resistencia total está enmarcada por este grupo de resistencias. Voy a ponerlo aquí. R total sería la suma de RCI más RFI más RK más R de incrustación externa más R de convección en la tubería, bueno, en el interior de las dos tuberías. Partiendo de eso, entonces vamos a colocar las ecuaciones de la resistencia que ya bien sabemos. Como ya aquí nos dieron el valor completo porque nos dicen R, entonces la nombramos directamente como R. Las demás sí tenemos que colocarla a modo de ecuación. Entonces vamos a colocar a modo de ecuación. R total
La primera resistencia, convección interna. La convección interna la calculamos con el área interna multiplicado por el coeficiente de transferencia de calor interna. Aquí simplemente mencionamos esto porque ya nos dieron el valor directo. No tenemos que buscarlo en tabla. Si debemos buscarlo en tabla, entonces, viendo la referencia que tengo acá, tenemos las tablas de incrustaciones, que son estas de aquí. Con estas tablas de incrustaciones simplemente metemos los datos. Ahora, bueno, haciendo alusión a lo que vemos aquí, cuando nos dan el valor de incrustación debemos adicionarle el área de cada zona. Entonces, aquí adicionalmente le colocamos el área de la sección interna y aquí vendría la parte de resistencia de la parte de la tubería, del espesor de tubería. Podemos ponerlo en radios o en diámetros, puesto que da lo mismo. Externo sobre interno en diámetros, dado que tendríamos un 2 de por medio y se cancelaría. Y abajo será 2pi por L por K, que sería la sección de, digamos, de superficie. Sin embargo, no tenemos la longitud, así que nos va a quedar todo expresado en términos de longitud. Más R externa, área externa, más 1 sobre área externa, H externa. Por tanto, lo primero que debemos de desglosar aquí son las áreas. El área interna aquí, bueno, aquí estamos haciendo alusión, vamos a colocarle como F mayúscula para que sepamos que aquí ya viene dividido entre el área. Pero como para marcar la diferencia con lo que tenemos acá. El área interna estaría dada, recuerden que una superficie cilíndrica es como si cortáramos un rollo y lo estiráramos. Hiciéramos una sección de corte y lo estiráramos. ¿Qué vemos aquí? La parte del perímetro. El perímetro es 2pi por R o pi por D. Pi por D sería el perímetro y la longitud que no la tenemos. O sea que vamos a tener para área interna pi por DI y para área externa pi por D0. Todos por L. Entonces vamos a marcarlo ya resolviendo la parte del área, colocaremos aquí pi por DI por L y área externa pi por D0 por L. Partiendo de ello, entonces vamos a resolver el sistema. Vamos a dejar expresado todo en cuestión de longitud. Entonces nos quedaría, vamos a colocar aquí como nos quedaría que R total, y voy a desglosar cada componente. Recuerden que las H ya la tenemos. Voy a volver a colocar esto aquí, solamente voy a desglosar la parte de abajo. Entonces, área I. No, aquí no tengo más detalles, simplemente aquí era HI. No tengo más detalles. Acá, pues, sí tengo elementos son más elementos que debemos meter en la ecuación. Ya tenemos la conductividad y aquí tenemos otra vez a L.
perdón, pi por D0 por H0 por L. Y así nos quedaría nuestro esquema de resistencias. Como podemos ver, en cada uno de los pasos de resistencias tenemos a L dividiendo. Por lo tanto, si hacemos un factor común de 1 sobre L, lo podemos sacar. O simplemente resolvemos todo y ya sabemos que queda L dividiendo. Entonces vamos a reemplazar. Va a ser un poquito extenso el reemplazo de variables. Va a quedar extenso lo que voy a colocar aquí. Entonces vamos a colocar el reemplazo de variables. Pi, en este caso por DI, 1.2 centímetros. Vamos a ponerlo en metros. Por L ya lo tengo. Y H, I, que es 800. A ver, watts, metros, grados Celsius. Ok. Ya tenemos el primer término y ya nos damos cuenta de que se me llevó casi que media distancia de hoja. Más esta parte de aquí ya la tenemos. 0.0005 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. Y tenemos también abajo pi por el diámetro interno, que ya sabemos que equivale a esto. La L ya la sacamos. Más logaritmo natural del diámetro externo, que no me acuerdo cuánto es, 1.6, o sea que sería 0.016 metros y 1.2. Ahí los pudimos haber colocado en centímetros sin ningún problema porque se van a cancelar las unidades. 2pi por K, que K viene siendo 380. El primer dato que recolectamos, metros grados Celsius. Más, ahora empiezo a hacerlo más pequeño porque no voy a terminar la línea bien. 0.0002 metros cuadrados, grados Celsius sobre watts, sobre pi, que multiplica al diámetro externo, 0.016 metros. Si nos hubiesen dicho que en el ejercicio se tratara como pared delgada, hubiésemos eliminado esto. Pero bueno, en este ejercicio sí se consideran los espesores. Ahora, pi, diámetro externo, 0.016 metros. Y el H externo, no recuerdo cuánto es, 240 watts metros cuadrados, grados Celsius. Y ahí terminamos toda la línea. Si alguno de ustedes es tan amable, porque ya todo esto está numérico, lo suma todo y me da el resultado, se lo agradezco. En caso tal no nos hubiesen dado los H, ya sabemos que debemos utilizar las correlaciones de Nusselt para, digamos, en este caso tendríamos convección forzada interna por geometría circular y por una geometría, miren, el diámetro interno sería geometría circular, área circular, y el diámetro externo, la parte del flujo externo sería por diámetro, por área anular. Entonces, 0.134126, vamos a ponerlo hasta aquí, hasta 3, metros
grados Celsius sobre watts, todo sobre L, sobre unidades de longitud. Pues no sabemos cuánto es la longitud todavía. Entonces, de esta manera tenemos el R total. Ahora que tenemos el R total, nos dicen que calculemos los coeficientes para cada sección, pero es simple calcularlos para cada sección, puesto de que ese mismo R total equivale a igualdad para la sección, digamos, interna, en este caso externa. Vamos a ponerle interna primero. Y también cabe igualdad para la sección externa. Así que separamos para cada una de las secciones y obtenemos a U. Por ejemplo, si yo despejo aquí a U, tendríamos UI sería 1 sobre el R total por el área I. Y el U0 sería 1 sobre el R total sobre el área 0. Para ambos casos, el L se va a ir porque fíjense que R total tiene dividiendo a L y el área tiene a L multiplicando. O sea que podemos ya eliminar el término de L y nos va a quedar pi por diámetro interno por esto, pi por diámetro externo por esto. Entonces vamos a sacarlo directamente. Entonces sería 1 dividido entre 0,13341,3 multiplicado por pi por diámetro interno, que sería 0.012. Esto daría en unidades de watts, metros cuadrados, grados Celsius. Y la parte de abajo quedaría 1 sobre el R total 0.13341,3 multiplicado por el área externa, pero sin el L, pi por diámetro externo 0.016. Recuerden que este L se va a cancelar con este al multiplicarse. Y me queda 149.18. Bueno, vamos a ponerle aproximado 1.9 watts, metros cuadrados, grados Celsius. Creo que se me borró en la parte de arriba algo.